Si le preguntara a algunos de ustedes si conocen a Lutero, muchos dirían sí, sé quién es Lutero. Fue un gran reformador. Muchos podrían no conocerlo también, pero Lutero fue uno de los grandes reformadores que tuvo la iglesia cristiana. Pero ¿cuántos de ustedes conocen que Lutero era un gran compositor de himnos? Él también ponía música a sus himnos, a varios salmos. Y quiero citar el prefacio o la introducción al libro de los Cánticos, uno de los primeros que él hizo. Y miren lo que él dice. Es bueno y agradable a Dios que cantemos cánticos espirituales. Creo, una verdad que ningún cristiano puede ignorar. Pues no solo el ejemplo de los profetas y reyes del Antiguo Testamento, quienes alaban a Dios con cantos, música, poesía y toda clase de instrumento de cuerda, sino también la práctica similar de toda la cristiandad desde sus inicios, especialmente con respecto a los salmos. Es bien conocido por todos que Pablo también ordena lo mismo a los corintios y manda a los colosenses en el 3er capítulo a cantar cánticos y salmos espirituales al Señor desde el corazón, para que así la palabra de Dios y la doctrina cristiana se promuevan y se practiquen en todos los sentidos. Y el título del sermón de esta mañana es Alabando a Dios por sus justos juicios. Y solo a modo de recordatorio, hermanos, visitas, que la intención de los salmos es que el pueblo de Dios lo alabe por quién es Dios y por lo que Él ha hecho, por lo que hace y por lo que hará. Esa es la intención que tienen los salmos, de que su pueblo adore a Dios por lo que Él es. Y como vemos en este encabezado que tiene ahí arriba, este Salmo capítulo 9, esto es inspirado por el Espíritu de Dios, dice al músico principal sobre Mut-Labén, Salmo de David. Este era un salmo dirigido al director de alabanza, para que se cantara entre el pueblo de Dios. Esa palabra Mut-Labén se desconoce bien el significado. Hay varias interpretaciones, algunas Biblias en otras versiones pueden decir muerte al hijo, pero no se ponen de acuerdo. Pero yo sí me remito a lo que tenemos en la Escritura, y es claro que este es un salmo de David. Y veremos en este capítulo 9, del verso 1 al 8, el punto número 1. Y es alabando a Dios por su carácter. Y comienza el versículo 1 con gratitud en la boca del salmista. Y él dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. No simplemente era de palabras, sino que él pone su corazón y dice, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Y noten los verbos como en un tiempo presente David dice, te alabaré, te cantaré, me alegraré, me regocijaré en ti. Esta acción de gracias o alabanza individual, como comienza este salmo, es desde lo más profundo de su corazón. ¿Y por qué? Por las bondades que Dios ha hecho a favor de la vida de David. No solamente lo expresaba con sus labios, sino con todo su corazón, en su ser, en lo más profundo de su alma. Y esa gratitud lo lleva a recordar y a contar lo que Dios ha hecho en su vida o en el pasado. Las victorias que Dios le ha dado a David, recordemos los salmos anteriores que hemos visto, pero en esta expresión para referirse a Dios, como comienza el versículo 1, dice, oh Jehová, y como termina en el versículo 2, oh Altísimo,
David lo hace desde su posición y comprensión de entender que Dios está sobre todo reino, o Altísimo, o Elión. Esa es la palabra original que se usa para Altísimo y significa el supremo, el alto, el de mucha estima, el exaltado, el excelso, mayor, superior. Y esa altura nos transmite la idea de superioridad en poder, en fuerza, en autoridad. Así que el Dios Altísimo o el Señor de David significa que no hay Dios o ídolo o ser creado que deba ser adorado o exaltado por encima de Jehová, el Altísimo. Para David, el único digno de ser alabado es Jehová, el Dios Altísimo. Desde la posición de David como rey, él entiende que Dios sostiene su vida, que Dios lo mantiene en su posición como rey. El alma de David expresaba una gratitud por quién era Dios. Y miren cómo él dice, contaré las maravillas. Esas maravillas son sus actos de redención, la liberación que ya él había recibido en el pasado de muchas batallas. Él se alegra y se regocija y canta al Señor. Y en el Salmo 7 también tenemos una gran conexión con el 9, el Salmo 7 que ya hemos visto, pero miren el versículo 7, 17, cómo David tiene la determinación de alabar a Dios por lo que Él es. Salmo 7, 17 dice, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. El verbo yadá que se usa en estos versículos para la palabra alabanza es la misma que se usa alabaré, alabanza. Es lo mismo que dar gracias. Eso es lo que significa dar gracias. En algunas versiones dice daré gracias. Noten que David, a partir de los versículos que van a comenzar, del versículo 13 en adelante, él va a usar un lenguaje judicial como si él estuviera en una corte. Y su abogado y juez es Dios mismo. Miren cómo comienza el versículo 3 a contar esas maravillas que Dios ha hecho. Verso 3, mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. David reconoce que es Dios quien venció a sus enemigos. ¿Por qué? Porque Dios se ha sentado en su trono juzgando con justicia. El derecho y la causa de David. Noten estos términos legales. La causa de David fue presentada delante de Dios. David creía en la justicia de Dios. Para David fue una liberación confiar en que Dios juzgaría su causa, que Dios actuaría como abogado, como juez. Y el juicio de Dios está garantizado por su gobierno. Dios es rey soberano. ¿Por qué? Porque Él comienza a alabar al Altísimo, aquel que es supremo, aquel que está sobre todas las cosas, sobre toda nación, sobre todo reino. Por lo tanto, Dios tiene la autoridad de juzgar eficazmente. Observe los sinónimos que David usa para describir la derrota de sus enemigos. Cayeron, perecieron delante de Dios,
Fueron destruidos los malos, quedaron desolados, y borrar el nombre de estos enemigos para el tiempo en que fue escrito este salmo tiene la idea que la fama de estos enemigos ya nadie se acordaría de ellos. Podrían ser grandes naciones con grandes ejércitos, pero Dios se ocupó de borrar la fama de aquellas naciones. Ya en el pasado nadie se acordaría de ellos, y finaliza el versículo 6 diciendo: su memoria pereció con estas naciones para siempre. Y me llamaba la atención que el autor de este salmo no da a conocer los nombres de estas naciones o enemigos, estos que perecieron delante de Dios. Nadie se acordaría de ellos. Y en contraste, lo que David va a hacer ahora, y que no pueden compararse con esta verdad, estas naciones, miren cómo David nos transmite en el versículo 7 y 8. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Recuerden que para el pueblo de Dios, el rey debía conocer la ley de Dios. Eso está en Deuteronomio. El pueblo y el rey debía tener una copia de la ley de Dios. Y es eso lo que a David le traía esperanza, porque él entendía que en esta verdad, en el gobierno justo de Dios, que permanece para siempre permanece el gobierno justo de Dios. En contraste, como lo vimos en los versículos anteriores, esas naciones que son temporales, esas naciones que están por un breve periodo de tiempo, Dios desde la eternidad y hasta la eternidad es Dios, es autoexistente. Él no depende de nada ni de nadie. Dios no cambia. Dios no envejece. Dios no fue más joven ayer. Eso quiere decir que Dios es perfecto en sí mismo. Y esto es interesante, hermanos, porque al traer estas verdades a su mente, Él recuerda lo que Dios es. Podemos preguntarnos, Dios es perfecto en sí mismo, Él es alto y sublime. La pregunta es, ¿quién puede contar sus días? La respuesta, nadie. Si lo comparamos con estas naciones o enemigos de David, o como hoy en día nosotros podemos ver que los gobernantes son elegidos, duran por un periodo de tiempo, deben elegir a otro para gobernar otro periodo de tiempo. Muchos pueden cambiar la justicia, muchos pueden cambiar la forma en que se juzga, pero miren lo que David dice: Jehová permanecerá para siempre. Él ha dispuesto o ha establecido su trono para juicio. Él reina para siempre. Hermanos, Él juzga y juzgará al mundo rectamente. Dios no puede ser corrompido por nadie. A Él nadie lo puede sobornar. Nadie puede engañarlo. ¿Por qué? Noten el Salmo 89:14 lo que dice: la justicia y el derecho son el fundamento o la base de tu trono. A la luz de este texto, vemos que el salmista entiende que Dios gobierna en sabiduría y equidad. Su Dios dará o pagará a cada quien como merece. Por eso David alaba a Dios por lo que Él es, justo. Dios es justo y David alaba a su Dios, porque su Dios permanece para siempre. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto,
En el punto número 2, vemos la confianza o confiando y anunciando las obras de Dios. El alma que alaba y confía en Dios con todo su corazón encuentra esperanza en que Dios será su protección en momentos difíciles por el favor que ya ha experimentado de parte de Dios, sus maravillas, sus actos justos. ¿Cuándo o en qué tiempo? En el pasado, en el presente y en el futuro. Leemos versículo 9 al 11. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Versículo 11, otra vez. Cantad a Jehová que habita en Sión. Publicad entre los pueblos sus obras. ¿Por qué? Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. El Señor es el refugio o amparo o fortaleza, defensa. ¿Para quiénes? Para los suyos. O los pobres o los afligidos, como lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento. Los piadosos, aquellos que conocían el nombre de Dios. Los que conocen a Dios de una manera íntima. Los que tienen comunión con Él. No es simplemente desde un conocimiento intelectual, sino de aquellos que lo buscan con un corazón sincero. Y podemos ver en el Antiguo Testamento que Dios tenía su remanente. Dios tenía aquellos hombres que Él preservaba y confiaban plenamente en Él. Tenemos muchas historias a lo largo del Antiguo Testamento, cómo Dios guardó, cuidó, fue la fortaleza, fue el refugio, fue ese lugar alto para aquellos que confiaban plenamente en Él. Por eso David puede con tal convicción decir que Dios no desamparó, ni desampara a los que han puesto su confianza en Él. David cree a la palabra de Dios. David cree, confía, como también en el Salmo 94, 14. También podemos ver la misma idea. Salmo 94, 14. Dice, porque el Señor no abandonará a su pueblo, ni desamparará a su heredad. Por eso el salmista exhorta al pueblo de Dios a cantar y proclamar las obras y actos justos de Dios. Y le podemos preguntar, David, ¿en dónde? Y él dice, entre los pueblos. ¿Por qué? Porque Dios actuará a favor de su pueblo. Porque Él no se olvida de su pueblo. Él escucha el clamor de los afligidos. Por eso David, en medio de esta alabanza, puede clamar a Dios. Por esta verdad, David puede venir a Dios con una súplica o un lamento en el versículo 13. Y él dice, ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Y noten que la circunstancia de David no le impide alabar a Dios. ¿Cómo comienza el Salmo? Te alabaré, cantaré, proclamaré, publicaré.
no le impide, a pesar de esta aflicción que él podía tener, y cuando él empieza a meditar en que Dios no desampara a los afligidos, él puede, con una oración sincera, clamar a su Dios y puede decirle: mira mi aflicción. Esta es una oración de confianza a Dios. Él le dice: ten misericordia de mí, Jehová. Misericordia, ese amor benevolente de Dios para alguien que no lo merece. Esa es la misericordia de Dios, un favor inmerecido. La misericordia de Dios, nadie la merece. Miren cómo David, el rey de Israel en aquel tiempo, a pesar que él tenía una circunstancia en su vida, él no confía en sí mismo. Él no confía en su capacidad. Él no confía en sus propias estrategias. Él no confía en un ejército de hombres. Recordemos que David muchas veces fue liberado del peligro porque Dios fue su socorro. Y en esta súplica, hermanos y hermanas, que David le hace a su Dios, vemos una total dependencia de Dios. Y la oración tiene más peso con esta declaración. Y él dice: tú que me levantas de las puertas de la muerte. Él usa esta imagen preciosa. Él está haciendo una metáfora. Él no está transmitiendo la profunda aflicción o angustia que tiene a causa de sus enemigos, y él está al borde de la muerte. Y esta oración que él hace para que Dios favorezca su causa tiene un propósito. Miren el versículo 14. Para que cuente yo todas tus alabanzas. Otra vez. ¿A dónde? En las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. La petición de David es con el propósito de seguir contando los actos favorables de Dios a favor de su pueblo. La esperanza en Dios para ser liberado de sus enemigos radica en una alabanza pública junto al pueblo de Dios. Observe cómo él pasa de estar en las puertas de la muerte a las puertas de la hija de Sión. Sión era el lugar donde el pueblo de Dios se reunía en Jerusalén, más conocida en el Antiguo Testamento como la ciudad de Dios, donde la presencia de Dios habitaba y donde el pueblo de Dios alababa a su Dios por lo que él era. David puede gozarse al haber sido salvado una vez más de sus enemigos, el refugio y la esperanza para los afligidos o los piadosos, aquellos que confían en Dios, está en esta verdad. ¿Cuál verdad? Dios cuida a su pueblo, el pueblo del pacto, y su pueblo le alaba y proclama las bondades de Dios. Miren y noten el énfasis en este texto es la alabanza a Dios, porque Él es justo. Si ustedes observan en el versículo 1, Él dice: te alabaré, contaré tus maravillas. Versículo 2, cantaré a tu nombre. Versículo 11, cantad a Jehová, publicad entre los pueblos sus obras. Versículo 14, para que cuente yo todas tus alabanzas y me goce en tu salvación.
Es interesante que David alaba a su Dios por lo que Él es, estando en medio de una aflicción. Él describe cómo es el carácter. Él describe cómo su Dios es. Su Dios es justo, su Dios permanece para siempre y Él atenderá la causa de su pueblo. Y miren cómo Él continúa contando lo que Dios ha hecho a favor de su pueblo al ejecutar sus justos juicios. Versículo 15. Él dice, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Versículo 16, Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Selah. En este acto de justicia divina, Dios retribuyó, le dio el pago a estos malvados o enemigos del pueblo de Dios. En el mismo hoyo que cavaron, cayeron. En la misma red que tejieron, fueron atrapados. Y el Señor se da a conocer por medio de su juicio sobre los impíos. Nosotros venimos leyendo el Éxodo y vemos la liberación del pueblo de Dios, pero vemos cómo los juicios de Dios contra aquellos que oprimían al pueblo de Dios fueron ejecutados a través de las plagas. Dios liberó a su pueblo, a Israel, de la mano de los egipcios, y la Escritura dice con mano fuerte. Y recuerden que ese Selah, como termina la oración en el versículo 16, esa palabra es una invitación a reflexionar en todo lo que David ha dicho. El salmista invitaba al pueblo a reflexionar. Y lo primero que debemos ver es cómo nosotros conectamos este salmo con el Evangelio. Noten el versículo 7 y 8. Dice, pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Esta es una verdad que lo tenemos a lo largo de la Biblia. Tenemos en las Escrituras, y es una verdad absoluta. Nadie podrá cambiar esta verdad. Por más que algunos no crean en Dios, por más que algunos rechacen a Dios, Dios juzgará al mundo con justicia. ¿Y cuándo será eso? Miren en Juan 5:24, Jesús le está hablando a unas personas que entre ellos estaban sus discípulos fariseos. El Señor había hecho milagros, pero miren el versículo 5:24. Después ustedes pueden leerlo en su casa, todo el capítulo 5, es hermoso. Y miren el versículo 24, dice, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en él mismo. Y le dio, versículo 27, autoridad para ejecutar
juicio. Estoy leyendo en Biblia de las Américas, perdón. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Versículo 28, no se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. No simplemente lo podemos ver en este salmo, podemos ver de la boca del mismo Señor Jesucristo, y Él mismo dijo que sus palabras juzgarán al mundo. Jesús más adelante, en el mismo Evangelio de Juan, antes de ir a la cruz, Él dijo, ha llegado la hora que el mundo sea juzgado. Y no solo Jesús lo dijo, miren cómo Pablo también cita en Hechos 17, 30 al 31, en Biblia de las Américas. Pablo proclama lo mismo, el Evangelio en Atenas. En el versículo 13 dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres. ¿En qué partes? En todas partes. Que se arrepientan. Versículo 31. ¿Por qué? Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Y cito un hermano, miren lo que dice, es el día de la gloria del juez, así como la libertad de nuestro mundo, el día en que será completado el juicio de este mundo. Juicio que la cruz ha empezado. El juicio de Dios para todas las naciones. Lo podemos ver en la cruz. Lo que primero debemos ver, amados hermanos y hermanas, si esta es tu realidad, si has pasado de muerte a vida, si tu confianza en la persona de Cristo, si tu confianza está en Él, tenés vida eterna. Y ya no serás juzgado, no serás condenado. ¿Por qué? Porque Cristo fue el justo por los injustos. ¿Para qué? Para acercarte a Dios. Para acercarte a Dios. Ahora, tu corazón debe expresar gratitud. Tu gozo proviene de estar en paz con Dios. Tu causa ya ha sido juzgada con justo juicio. Pero no fueron tus méritos o tus obras o tu comportamiento. No fue porque te portaste bien que Dios te declaró justo. El justo juicio de Dios te declaraba culpable de culpa y cargo de haber pecado contra Dios. Tus pecados eran muchos y no tenías cómo pagarlos. Y Dios en su inmenso amor y en su inmensa misericordia los cargó en la persona de Cristo. ¿Cuándo? Cuando fue a la cruz. En la cruz cargó con el pecado de aquellos que habían de creer en Él.
La ira de Dios fue satisfecha en la cruz. Tus pecados fueron pagados. Es Dios quien te declara inocente, no por tus obras, por la justicia de Cristo. Y no es por un momento, no es por un tiempo, es por toda la eternidad. Y eso, ¿cómo me ayuda a mí en las aflicciones? Debe llevarte a pasar pruebas y aflicciones con la esperanza de que son momentáneas, que no es nada comparado con la gloria venidera que ha de manifestarse cuando veas a tu Señor y Salvador. Amados hermanos, Dios te ha salvado y te ha rescatado y te ha librado de su justo juicio. ¿Cómo no expresar gratitud y alabanza en medio de las aflicciones? Quizás no tengas enemigos un gran ejército como David fue perseguido, pero sí pueden venir aflicciones. ¿Y dónde yo encuentro mi consuelo? ¿Dónde encuentro mi refugio? Miremos a la cruz. Miren a la cruz. Y ese es un motivo de gratitud porque Jesús murió por tus pecados y Él resucitó para justificarte delante de Dios. Eso es lo primero que tenemos que ver, que la salvación nos lleva a expresar nuestra gratitud. Y la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Y eso es lo segundo que tenemos que ver. ¿Cómo expresamos nuestra gratitud a Dios? A través de los cantos. Miren cómo en el versículo 1 de este salmo lo dice en la versión de la Biblia de lenguaje sencillo. Dios mío, Dios altísimo, yo quiero alabarte de todo corazón. Quiero expresarte mi alegría. Quiero cantarte himnos y hablar de tus maravillas. Este salmo es una exhortación a adorar a Dios. A través de cánticos, el autor de este salmo no podía contener su gratitud en su interior. Él la necesitaba expresar de una manera externa, como alabando a Dios por medio de canciones. Hermanos, hermanas, Dios es digno de ser alabado a través de tus cánticos. Y solo a Él, de una manera exclusiva. Y esto no es conforme a lo que a mí me parece o como nos parece a nosotros. Como lo vimos en esta porción del Salmo, Dios es justo. Él gobierna sobre todo ser para siempre. Él es eterno. Él es digno de ser alabado por lo que Él es. El cántico del pueblo de Dios es diferente a todos los demás cánticos que hay en este mundo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios simplemente no canta porque le gusta. No cantamos porque me hace bien. El cántico no es terapéutico. Si bien puede hacernos bien, pero no se trata de nosotros. O no se trata de cantar la canción de mi banda favorita. Tampoco como una filosofía en la cual yo antes me identificaba. En otro tiempo me vestía de acuerdo a la música que escuchaba. Me vestía de una manera, hablaba de una manera, y quizás usted puede identificarse también como en otro tiempo lo hacía. Pero el cántico cristiano no es así. Tampoco cantamos como un fin en sí mismo o por amor a la música. El cántico cristiano es mucho más que eso. El cántico cristiano es un acto de fe. Cantamos por fe a Dios y cantamos de Dios. Y cuando cantamos públicamente, las personas que no conocen a Dios
pueden ser exhortadas a conocer lo grande que es Dios. Y alguno se preguntará, ¿eso me va a ayudar en mi aflicción? Bueno, preguntémosles a Pablo y a Silas. Pablo y Silas cantaban al Señor. Y eso lo podemos ver en los Hechos. ¿Y cuándo cantaban ellos? Cantaron a Dios desde una cárcel. Alguno podría decir, no es un buen momento para cantar. Pero ellos adoraron a Dios en medio de sus circunstancias. O usted no recordará la historia de los mártires que eran prendidos fuego mientras cantaban al Señor. Recordarte la obra de Cristo en la cruz por medio de cántico, hermanos y hermanas, eso te animará en las aflicciones. Eso anima al pueblo de Dios a recordar quién es su Dios, qué ha hecho por sus vidas. Y tercero, quiero preguntarle a usted, ¿en su vida de fe ha llegado a esta conclusión a la que llegó David? Miren el versículo 10 del Salmo 9. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Hermanos y hermanas, mientras más conoces a tu Dios, tu Salvador, a través de su palabra, tu confianza será firme. Tu esperanza en medio de aflicciones, a través de circunstancias, debes recordar esto. Dios es tu refugio. ¿Por qué? Porque Él no te dejará ni te desamparará. Es importante que tú llenes tu alma con estas verdades. Jesús le dijo a sus discípulos, vayan, prediquen el Evangelio y yo estaré con ustedes. ¿Cuánto? Todos los días. ¿Existe la posibilidad de que Él me abandone? Entonces debemos de llenar nuestra mente y nuestro corazón con la Escritura. Dios te ha dado su palabra. Y hay una pregunta crucial. ¿Te llenas tu mente con la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasas en las Escrituras? Porque eso es importante para tu vida de fe. Porque la convicción de David provenía de confiar en Dios, que Él juzgaría rectamente al mundo con justicia. Él se llenaba de la palabra de Dios. Salmo 119. Usted puede leerlo en sus casas. Pero avancemos al punto 3. La esperanza del pueblo de Dios. Y observen estos dos versículos, 17 y 18, el contraste que hace David. El versículo 17 dice, los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Y acá vemos cómo Dios emite juicio. ¿A quiénes? A los malos, a aquellos que se olvidan de Dios, a aquellos que no confían en Dios y confían en sí mismos, aquellos que ni siquiera toman en cuenta a Dios. O como también dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y estos que se olvidan de Dios serán trasladados al Seol. El Seol en el Antiguo Testamento es un lugar de oscuridad, un lugar sombrío. Para los judíos, el lugar donde iban los muertos. Pero también es un lugar donde Dios todavía se acuerda de su pueblo y donde todavía es rey. Hermanos, nosotros tenemos toda la Biblia completa. Y en el Nuevo Testamento el Seol, o Gena traducido en el griego, es el infierno.
el lugar a donde irán todos los malvados que no confiaron o se olvidaron de Dios. Pero la esperanza del pueblo de Dios no perecerá. ¿Por qué? Porque su Dios es quien se acuerda de ellos. Y en la persona de Cristo, en su vida, su muerte y resurrección, Dios tuvo compasión y misericordia de su pueblo. Por eso el Nuevo Testamento tiene esta promesa de una vida eterna junto a Dios, disfrutando de su presencia. Aunque en este mundo caído podamos pasar por aflicciones, Dios es la esperanza del piadoso, porque su confianza está en Dios. Y concluye David este salmo con una oración por justicia para que Dios actúe como el Dios de los ejércitos. Versículo 19, él dice: levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Selah. La petición de David no es de venganza. Más bien es para que Dios se levante, para que Él actúe a favor de su vida, pero también de sus enemigos. Para que al ser juzgadas las naciones puedan conocer, entender quién es Dios y qué es el hombre. Y eso debe producir temor en ellos. La pregunta es, ¿qué es el hombre sin Dios? ¿El hombre sin Dios por naturaleza es rebelde? ¿Rechaza el gobierno justo de Dios? Lo podemos encerrar esto en una sola palabra. El hombre es pecador. Es pecador por naturaleza. Quizás todavía tú estás sin Cristo. Quizás pudiste cantar que el poder de la cruz, ese poder que se manifestó en la persona de Cristo, el Redentor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, quizás pudiste cantarlo. Pero mi pregunta es, ¿confías en Él? ¿Confías en Él? Porque noten el versículo 17 a ustedes que todavía no han puesto su confianza en Cristo. Los malos serán trasladados al Seol. Todas la gente que se olvidan de Dios. Y el llamado en esta mañana es que te arrepientas, que confíes en Cristo y Él te salvará del justo juicio de Dios. Por su justicia, Dios te declarará inocente. Y hermanos y hermanas, nuestra adoración o alabanza a Dios concluye con esta oración para que Él actúe. Usted, mi hermano y hermana, debe orar: venga a tu reino, Dios, que se haga tu voluntad. Debe clamar a Dios. ¿Para qué? Para que más pecadores conozcan a Dios y vengan en arrepentimiento y fe y crean que Dios es justo y eterno. Y eso incluye a aquellos que quizás son tus enemigos. Pero notemos en este salmo que la alabanza a nuestro Dios también implica publicar, proclamar, cantar las maravillas de Dios. Quizás en tu mente no tenías este concepto de que al hablar, al proclamar, al publicar lo que Dios es y lo que Él ha hecho es una alabanza a Dios. Tu mente debe ser renovada. Esa verdad se va a ver reflejada en usted, no solo al cantar, no solo al orar, sino también al anunciar el Evangelio. El amor de Dios, la gratitud hacia Él, se expresa en adoración. Y esto debe llevarlo a usted, mi hermano, mi hermana, a proclamar las buenas nuevas de salvación.
a los perdidos. ¿Por qué? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Proclamar, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable es una adoración a Dios. Y esto es precioso, hermanos, porque al proclamar la grandeza de Dios, concluimos la gratitud o la alabanza a Dios es la evidencia de un corazón que confía en el justo juicio de Dios. Un corazón que ha sido transformado, ha sido renovado, pero entendemos, hermanos, que mientras estemos en esta tierra tenemos la oportunidad de alabar a Dios proclamando el Evangelio. Finalizando Apocalipsis, capítulo 19. Aprovechemos el tiempo, aproveche el tiempo usted, mi amado hermano y hermana, para proclamar, para anunciar a Cristo. Pero miren, Apocalipsis 19:1 dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. ¿Por qué? Versículo 2, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Versículo 6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado.